Hola, bienvenidos. Las noticias en la televisión pública. Vamos a compartir un tramo del diálogo que mantuvo Sergio Massa con empresarios hasta hace instantes en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Como quieras. Gracias. Bueno, la primera, la segunda y la tercera. ¿Cómo va a enfrentar las distorsiones en materia de precios relativos, deudas comerciales del exterior, reservas negativas, inflación creciente y brecha cambiaria? ¿Qué hará con el gasto público, el déficit fiscal y comercial? Política cambiaria a partir del 11 de diciembre. ¿Cómo piensa compatibilizar este programa o esta situación con la demanda social creciente en el marco de un índice de pobreza del 42%? Y por último, desde el año 2012 que Argentina no crece, ¿cuál es su visión para revitalizar la economía y promover el crecimiento? ¿Cómo planea equilibrar la intervención estatal y la participación del sector privado para estimular la economía? ¿Qué estrategias implementaría para atraer inversión nacional y extranjera? Bueno, es larga, sí. La podríamos ir desgranando, pero voy a tratar de hacer un resumen lo más acabado posible sobre la base de lo que planteé como pilares, ¿no? Primer gran acuerdo basado en la necesidad de recuperar el principio de orden fiscal. Argentina entre agosto y diciembre del 22 había tenido una caída del gasto real del 40% cuando después de la crisis, con muchos de los que acá me acompañan y forman parte del equipo, habíamos tomado la decisión de construir sobre estos principios. Desgraciadamente la pérdida no solamente de exportaciones, que de alguna manera representa el impacto de un desastre natural como la sequía, y después hablemos un poquito de la agenda de cambio climático y sustentabilidad, que es un tema central para todo lo que es el mundo agro y para todo lo que es el mundo industria, sino que además de alguna manera nos cambió desde lo fiscal. 7 provincias en emergencia que dejaron de recaudar desde ingresos brutos hasta inmobiliario, sectores que económicamente ingresaron en proceso de emergencia, sector ganadero necesitando refuerzo para sostener alimentación, sector lácteo necesitando refuerzos para sostener niveles de producción. Pero me parece que el dato más significativo, porque si no es seguir haciendo la autopsia, ¿no?, de principio de orden fiscal planteado desde el minuto cero en la ley de presupuesto. Vamos a intentar que el Congreso apruebe un presupuesto con déficit cero o con resultado positivo. Eso supone, desde cuestiones muy simples y muy básicas como la idea de la eliminación de los celulares en la administración pública, que es una cosa que parece menor, que es más simbólica, porque en definitiva cada uno de ustedes va a trabajar con su celular y lo lógico es que, digamos, el funcionario público también vaya a trabajar con su celular, hasta cuestiones más vinculadas a eficiencia del gasto, ¿no? En términos de cuando planteamos las subastas electrónicas, cómo funcionan los fondos rotatorios de la administración pública, o cuando hablamos de las empresas del sector público, la unificación de algunas empresas sobre un modelo que nos permite primero recuperar valor de las empresas públicas sobre la base de un desarrollo de capitalización de las empresas del sector público, y segundo, sobre la base de, digamos, achicar el gasto de administración en las empresas del sector público. Después hay un tema vinculado a lo que nosotros entendemos va a ser el crecimiento de la recaudación el año que viene por aumento de exportaciones, pero que va a ser menor al que todos proyectan, porque vamos a bajar retenciones. No solamente eliminamos retenciones a la lechería y a las economías regionales, sino que además el objetivo es bajar retenciones en trigo, maíz y soja sobre la base de un desarrollo de reducción paulatino
a medida que vayamos teniendo incremental, ¿no? Y sobre valor agregado mucho más. La idea es seguir consolidando la reducción de retenciones en todo lo que son procesos de valor agregado. Cuando miramos el modelo de economías regionales, una cosa es, digamos, la realidad de la lechería y otra cosa es la realidad del vino o de la realidad del arroz. Bueno, a medida que van teniendo valor agregado, vamos con reducción de retenciones. Entonces, el impacto fiscal de ingreso va a ser menor, pero entendemos que el impacto en la balanza comercial y en la cuenta comercial argentina va a ser mayor. Perdón por la tos, espero que a ustedes no les moleste. Después, obviamente que tenemos un tercer gran desafío que es, como planteé en los minutos iniciales, lo que es el incremental de exportaciones industriales. Cada dólar nuevo de exportaciones de impuestos internos va a pagar cero. Y ahí sí es muy importante el tema del acuerdo con las provincias y con los municipios. Porque en la devolución del IVA, hoy hay 16,5 millones de argentinos cobrando el reintegro del IVA sobre canasta básica. Y en la devolución del IVA nos encontramos con la particularidad de que el Estado nacional, el Estado federal, como se dice cuando se divide jurisdicciones, hace un esfuerzo, pero el ciudadano, el jubilado, el autónomo, el monotributista sigue pagando ingresos brutos y sigue pagando tasa de seguridad e higiene. Y entonces ahí hay 7 puntos, 8 puntos, dependiendo de la jurisdicción, que lo sigue pagando, y si hacemos el esfuerzo lo tenemos que hacer, digamos, absolutamente todos. El tercer gran desafío que recorremos tiene que ver con la política monetaria. El Banco Central debe definir antes del 30 de diciembre el programa monetario. Y ahí hay un segundo tema que es muy importante. La mitad del directorio del Banco Central, si tengo la responsabilidad de ser presidente, va a ser de la oposición, para que haya control por oposición en el programa monetario y se cumpla y no tenga violación de la autonomía o de la independencia que debe tener el Banco Central sobre la base de las necesidades económicas. Así como también creo que es fundamental definir acuerdos alrededor del endeudamiento. Argentina no puede seguir tomando deuda que es compromiso intergeneracional para financiar gasto corriente. Y debe haber un acuerdo sancionado y registrado en el Congreso que establezca que no nos puede pasar más que tomamos deuda para financiar ni fuga de capitales ni financiamiento de gasto corriente. Las deudas intergeneracionales deben ser para financiamiento intergeneracional. Es bueno que un país tome deuda para un puente Chaco Corrientes, es bueno que un país tome deuda para construir infraestructura de rutas, es bueno que un país tome deuda para construir el corredor bioceánico ferroviario que le da al norte argentino salida al Atlántico y al Pacífico. Es bueno que tomemos la decisión de financiar con financiamiento internacional el acueducto de Santa Fe Córdoba, que lo estamos haciendo con financiamiento árabe. Es malo que el Estado tome deuda soberana para financiar gasto corriente y mucho peor aún para financiar salida de capitales. Por eso también debe ser un acuerdo y el diseño de una política de Estado. Limitar la autorización de deuda, no solamente de mi gobierno, sino de todos los gobiernos hacia adelante, limitar la capacidad de tomar deuda a solamente objetivos de infraestructuras intergeneracionales. Sergio Massa, ante empresarios ya sobre el cierre de campaña y a horas de la veda electoral, la actividad del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria continuará ahora con un encuentro con alumnos secundarios y más tarde con trabajadores en una fábrica en La Matanza. Hoy a las 5 de la tarde, edición central, antes del partido de la selección argentina de fútbol. Los esperamos.